Bienvenidos una vez Moon S a nuestro canal, vuestro Rinku Superíndice 3N favorito para descubrir los dramas Moon S intensos, los romances Moon S apasionados y las historias que nos roban el sueño más menos o. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que lo confieso, me parte un poquito el corazón Superíndice 3N, esos finales de Relación Superíndice 3N que nos dejan con un nudo en la garganta, esos adioses llenos de luz, grimas y esos momentos que nos demuestran que a veces, la realidad supera la ficción Superíndice 3N. Y es que Q Copyright N no ha suspirado con una pareja de la pantalla y luego se ha enterado de que The True SDCU Maras, las cosas no eran tan color de rosa. Hoy vamos a hablar de una de esas historias, una que estoy segura a muchos de vosotros os toca Superíndice 3 muy de cerca. Vamos a hablar del romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos superestrellas turcas cuyo amor traspasó Superíndice 3 la pantalla y nos hizo creer en los cuentos de hadas, al menos por un tiempo. Pero antes de que nos hundamos en la melancolía, quiero recordaros que si os gustan este tipo de vídeos, si disfrutáis analizando las series turcas, descubriendo curiosidades y compartiendo vuestras opiniones, no olvidéis copyright y suscribiros al canal. Asume apoyuris a seguir creando contenido y además no os perderú copyrightis ni uno solo de nuestros Superíndice 3 vídeos. Ahora vamos al luo. Como ya adelanto copyright, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de su final de Relación Superíndice 3N, un final que, según los rumores, tuvo un escenario de lo Moon S dramático, un aeropuerto. Pero para entender la magnitud de este adiós Superíndice 3S, primero tenemos que recordar CU Superíndice 3 mo empezó Superíndice 3 todo. Su historia de amor floreció Superíndice 3 en el set de rodaje de la exitosísima serie, Senu con diéresis al Capm. Senu con diéresis al Capm es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños más menos os, y Serkan Bolat, un arquitecto rico, ambicioso y, digamos, un tanto distante. Debido a una serie de desafortunados eventos, Eda se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan durante 2 meses. Lo que empieza como un simple acuerdo como podu copyrightis imaginar, termina convirtió copyright-dose en algo mucho Moon S profundo. La serie es una explosión Superíndice 3N de color, de momentos divertidos, de paisajes increíbles de Estambul y por supuesto, de química entre los protagonistas. Y es que la química entre Hande y Kerem era innegable. Su conexión Superíndice 3N era palpable, no solo en la pantalla, sino también copyright N en las entrevistas, en las redes sociales, en cada una de sus apariciones públicas. Los fans de la serie, nosotros incluidos, vamos absolutamente enamorados de su relación Superíndice 3N. Vimos nacer el amor entre Eda y Serkan, y al mismo tiempo fuimos testigos del nacimiento del amor entre Hande y Kerem. Era como vivir un cuento de hadas en la vida real. Durante el rodaje de Senu con diéresis al Capm, Hande y Kerem compartieron muchísimo tiempo juntos. Viajaron por diferentes lugares de Turquía, trabajaron intensamente para dar vida a sus personajes y, poco a poco, se fueron conociendo mejor. Dicen que pasar mucho tiempo con alguien, sobre todo en situaciones de copyright S, es la mejor manera de conocerlo de verdad. Y parece que en el caso de Hande y Kerem, esa convivencia forzada, por así decirlo, les unió Superíndice 3 a Moon S. Recordamos esos viajes a ciudades costeras, las cenas improvisadas de copyright S de largas jornadas de grabación Superíndice 3N, los momentos de complicidad capturados en fotos que luego incendiaban las redes sociales. Eran Superíndice 3 benes, exitosos y al parecer profundamente enamorados. Después copyright S de meses de rumores y especulaciones, finalmente Hande y Kerem confirmaron su relación Superíndice 3N. La noticia causó Superíndice 3 furor en las redes sociales. Sus fans estaban Superíndice 3 ricos. Por fin, su sueño más menos o se ha hecho realidad. La pareja se convirtió Superíndice 3 en una de las Moon S queridas y seguidas de Turquía. Cada foto que publicaban en Instagram, cada entrevista que conceduan, cada aparición Superíndice 3N pública que acuan, se convirtió en noticia. Eran la pareja del momento, la encarnación Superíndice 3N del amor verdadero. Incluso llegaron a protagonizar campañas más menos publicitarias juntos, consolidando su imagen como la pareja perfecta. Los veíamos reír, abrazarse, mirarse con admiración Superíndice 3N, era difícil no creer que su amor durará para siempre. Pero como suele ocurrir en Hollywood,
o mejor dicho en turcua, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después copyright S de aproximadamente una o más menos o de relación superíndice 3n, los rumores de crisis empezaron a sonar con fuerza. Se decua que la pareja estaba pasando por un mal momento, que había diferencias irreconciliables entre ellos, que la presión superíndice 3n medio, tica era insoportable. Las redes sociales, que antes eran un escaparate de su amor, se convirtieron en un campo de batalla de especulaciones y acusaciones. Los fans antes eufu superíndice 3 ricos, ahora se mostraban preocupados y desconcertados. Y lamentablemente los rumores resultaron ser ciertos. A principios de 2022, se confirmó superíndice 3 la ruptura entre Hande y Kerem. La noticia fue un shock para sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Copyright había pasado. Por copyright su amor no había resistido. Las teorías comenzaron a proliferar, incompatibilidad de agendas, celos profesionales, intromisiones familiares, diferencias en sus visiones de futuro, nadie sabía la verdad, pero todos querían tener una explicación. Aquí es donde entra en juego el famoso rumor del aeropuerto. Según varias fuentes, la ruptura entre Hande y Kerem fue muy tensa y dramática. Se dice que la pareja tuvo una fuerte discusión superíndice 3n en un aeropuerto, justo antes de que Kerem tomara un vuelo para un proyecto en Estados Unidos. La discusión superíndice 3n fue tan intensa que ambos terminaron llorando y despidió copyright dándose entre lágrimas. Algunos incluso afirman que la discusión fue escuchada por otros pasajeros, que fueron testigos involuntarios de ese doloroso adiós superíndice 3s. Imaginen la escena, un aeropuerto lleno de gente, el estru copyright S de los viajes, el ruido de los anuncios, y en medio de todo ese caos, Hande y Kerem, dos personas enamoradas que se ven obligadas a decirse adiós superíndice 3s. Un final de película, ¿verdad? Una despedida amarga con reproches, promesas rotas y un futuro incierto. El eco de sus voces resonando en el bullicio del aeropuerto, sus lágrimas mezclándose con el sudor del cansancio y la frustración superíndice 3n. Una imagen devastadora que resume el fin de una era. Aunque no hay confirmación superíndice 3n oficial de que la ruptura se haya producido exactamente a la imagen de Hande y Kerem despidió copyright dándose en un aeropuerto se ha quedado grabada en la mente de muchos de sus fans. Es una imagen que simboliza el final de un romance de ensueu más menos, o, la copyright dida de una ilusión superíndice 3n. Es como si el aeropuerto, ese lugar de tránsito y despedidas, se hubiera convertido en el escenario perfecto para el final de su historia de amor. Pero la vida sigue, y tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha protagonizado otras series de con diéresis copyright cito como Bambae Kabiri, donde interpreta a una fiscal con un trastorno de personalidad. Hemos visto a Hande asumir roles desafiantes, explorando nuevas facetas de su talento y demostrando su versatilidad como actriz. Su trabajo en Bambae Kabiri ha sido aclamado por la crítica y ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem también copyright N ha seguido trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Lo hemos visto incursionar en el mundo del cine, participando en producciones internacionales y demostrando su ambición y su deseo de expandir sus horizontes. Su dedicación al trabajo y su profesionalismo lo han convertido en un actor muy respetado en la industria. Y aunque su relación superíndice 3n haya terminado, el legado de Senu con diéresis al capm, y el amor que compartieron Hande y Kerem siempre quedaron en nuestros corazones. Su historia nos recuerda que el amor puede ser hermoso e intenso, pero también copyright N frúgil y efímero. Nos enseña que a veces las cosas no salen como esperamos, y que debemos aprender a aceptar los finales y a seguir adelante con nuestras vidas. Pero no nos pongamos tan tristes, porque el mundo de las series turcas es lleno de otras historias de amor que merecen ser contadas. Por ejemplo, ¿Abu copyright is visto AEK 101? AEK 101 es un drama juvenil que nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión superíndice 3n de su instituto. Para lograrlo, deciden emparejar a dos de sus profesores, con la esperanza de que su amor les motive a ser mejores personas y a mantenerlos en el colegio. La serie es una mezcla de romance, comedia y drama, con unos personajes muy carismáticos y una trama que te engancha desde el primer momento. AEK 101 nos transporta a la adolescencia con sus inseguridades, sus sueños y sus primeras experiencias amorosas.
Es una serie que nos recuerda la importancia de la amistad, la lealtad y la aceptación. Lo que hace que AEC 101 sea relevante para este vídeo es que Tambiu Copyright N explora las complejidades de las relaciones amorosas. Vemos CEU superíndice 3 molos Ju superíndice 3 venes personajes se enfrentan a sus primeros amores, a sus primeras decepciones, a sus primeros desengau más menos os. La serie nos muestra que el amor no siempre es fúcil, que a veces duele, pero que Tambiu Copyright N puede ser una fuerza poderosa que nos impulsa a crecer y a ser mejores personas. Nos enseña que el amor requiere esfuerzo, compromiso y sobre todo comunicación. Otro ejemplo de serie turca que explora los finales de Relațiu superíndice 3N de una manera muy emotiva es Bir Zaman Laru Kondieres y Sukurova. Bir Zaman Laru Kondieres y Sukurova es un drama de Kondieres copyright poca ambientado en la du copyright cada de 1970 en la Regiu superíndice 3N de Kondieres y Sukurova, en Turquía. La serie nos cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, dos Ju superíndice 3 venes enamorados que huyen de Estambul para escapar de un crimen que han cometido. En su huida, llegan a una granja en Kondieres y Sukurova, donde se hacen pasar por hermanos para protegerse. Sin embargo, su secreto no tardará en ser descubierto, y su amor se verá amenazado por la ambiciu superíndice 3N, la traición superíndice 3N y las intrigas. Bir Zaman Laru Kondieres y Sukurova es una saga familiar épica, con personajes complejos y situaciones extremas. Es una serie que nos sumerge en un mundo de pasiones desenfrenadas, secretos oscuros y luchas por el poder. Bir Zaman Laru Kondieres y Sukurova es una serie llena de pasiu superíndice 3N, de drama y de momentos impactantes. Lo que la hace relevante para este vídeo es que nos muestra CEU superíndice 3 mo el amor puede ser destruido por las circunstancias externas, por las decisiones equivocadas, por la maldad de otras personas. Vemos CEU superíndice 3 mo Zuleya y Yılmaz luchan por mantener su amor vivo, pero Tambiu Copyright N vemos CEU superíndice 3 mo, poco a poco, su relación superíndice 3N se va desmoronando hasta llegar a un final trágico. La serie es un claro ejemplo de que no todos los finales de Relațiu superíndice 3N son felices, y que a veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos. Nos muestra que la vida puede ser cruel y que el destino puede jugar en nuestra contra. Y por último, no puedo dejar de mencionar una serie que, aunque no se centra exclusivamente en una relación superíndice 3N amorosa, su que muestra el dolor de la pu copyright dida y el proceso de superación superíndice 3N de una manera muy conmovedora, Muzice Doctor. Muzice Doctor es un drama mu copyright dico que nos cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano autista con síndrome de Savant. Ali tiene un talento extraordinario para la medicina, pero Tambiu Copyright N tiene dificultades para relacionarse con los demu, debido a su condición superíndice 3N. La serie nos muestra CEU superíndice 3 mo Ali lucha por superar sus obstáculos, por integrarse en el equipo del hospital y por demostrar su valía como mu copyright dico. Muzice Doctor es una historia inspiradora sobre la importancia de la inclusión, la empatía y el respeto. Es una serie que nos enseña que todos tenemos algo valioso que aportar al mundo, independientemente de nuestras diferencias. Lo que hace que Muzice Doctor sea relevante para este vídeo es que nos muestra CEU superíndice 3 mo Ali afronta la pu copyright dida de personas importantes en su vida. A lo largo de la serie Ali se enfrenta a la muerte de pacientes, a la enfermedad de seres queridos y a la desintegración superíndice 3N de relaciones importantes. Vemos CEU superíndice 3 mo Ali aprende a lidiar con el dolor, a aceptar la pu copyright dida y a seguir adelante con su vida, a pesar de las dificultades. La serie es un ejemplo de resiliencia y de superación superíndice 3N personal, y nos enseña más menos a que incluso en los momentos oscuros, siempre hay esperanza. Nos muestra que la vida sigue, y que debemos aprender a encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando hemos perdido a alguien que amamos. En resumen, hoy hemos hablado de finales de Relațiu superíndice 3N en las series turcas, y hemos visto CEU superíndice 3 mo estos finales pueden ser dramáticos, trágicos o esperanzadores. Hemos hablado del romance entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, y de su supuesto adiu superíndice 3S en un aeropuerto, un adiu superíndice 3S que, aunque no confirmado oficialmente, se ha convertido en un símbolo del fin de un amor de ensueu más menos o. Hemos hablado de AEC 101 Bir Zaman Laru Kondieres y Sukurova, y Muzice Doctor, y de CEU superíndice 3 mo estas series exploran las complejidades del amor, la pu copyright dida y la superación superíndice 3N.
Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que hayáis encontrado interesante el tema que hemos tratado hoy. Me encantaría saber vuestra opinión superíndice 3N sobre las series que hemos mencionado, y sobre Q copyright otros finales de relación superíndice 3N os han impactado mucho. Dejad vuestros comentarios abajo, y compartid vuestras experiencias con nosotros. ¿Creéis que la presión mediática jugó un papel importante en la ruptura de Hande y Kerem? ¿Qué opináis de las teorías que surgieron en torno a su separación? ¿Conocéis alguna otra serie turca que explore los finales de relación de manera conmovedora? Queremos saber vuestras opiniones. Y por último pero no menos importante, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis copyrightis darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el superíndice 3. Hasta la superíndice 3. Y recordad, el amor puede ser fugaz, pero las series turcas siempre estarán ahí para hacernos soñar. Adiós.